dispositivo de almacenamiento de datos es un conjunto de componentes electrónicos habilitados para leer o grabar datos de forma temporal o permanente. Tenemos los primarios y secundarios. Los primarios son indispensables para el funcionamiento básico del sistema. Contienen la información vital para que el sistema operativo pueda iniciarse. Los secundarios, cualquier otro dispositivo que pueda ser fijo o removible y que permita grabar y leer datos. Tambor magnético, creado por Gustav Taucher en 1932. Era un dispositivo de almacenamiento de datos en forma de cilindro metálico hueco que giraba entre 6.000 hasta 8.000 revoluciones por minuto. El selector fue creado en 1946. Esta memoria fue basada en celdas aisladas que tenían dos estados, cargado y descargados. Estos estados servían para grabar o descargar un bit alterado temporalmente. Cintas magnéticas fueron creadas en 1949. Era una cinta de media pulgada de ancho de metal fino hecho en bronce con níquel y plata. La densidad de grabación era de 128 caracteres por pulgadas en 8 pistas a una velocidad de 100 pulgadas por segundo. Cuando IBM lanzó su primer disco duro el 13 de septiembre de 1956, pocos se podrían haber imaginado el impacto que tendría en nuestras vidas cotidianas. El RACMA, también conocido como el método de acceso aleatorio de contabilidad y control, era del tamaño de 2 refrigeradoras y pesaba 1 tonelada. Requería un compresor de aire separado para proteger las cabezas. Tenía discos del tamaño de las pizzas y podía almacenar 5 megabytes de datos, una cantidad enorme en ese momento. Actualmente usted puede hacer todo esto con una mera unidad de bolsillo, y además el RACMA estaba disponible para alquiler por $35,000 americanos, el equivalente a $254,275 de hoy en día. La tarjeta perforada, creada en 1960, es una pieza de cartulina que contiene información digital representada mediante la presencia o ausencia de agujeros en posiciones predeterminadas. Comenzaron a usarse en el siglo XIX para el control de telares, aunque no fue hasta mediados del siglo XX cuando empezaron a usarse en los ordenadores para el almacenamiento de programas y datos. Actualmente es considerado como un método obsoleto de almacenamiento, pese a que aún siguen usándolas algunos artefactos como las máquinas para emitir votaciones en los comicios electorales. El disquete, inventado en 1967, era un medio de almacenamiento hecho de material magnetizable y flexible encerrado en una cubierta plástica, usado en el arranque de las computadoras, transferencia de archivos de una computadora a otro o simple almacenamiento. Los tamaños de los disquetes suelen denominarse empleando el tipo de almacenamiento, sistema anglosajón de unidades, incluso en los países en los que el sistema internacional de unidades es el estándar, desconsiderando que en algunos casos estos están definidos en el sistema métrico. Por ejemplo, el disquete de 3,5 pulgadas mide 8,89 centímetros. De forma general, las capacidades de los discos formateados se establecen en términos de kilobytes binarios. Un sector suele tener 500 bytes. Sin embargo, los tamaños recientes de los discos suelen denominar en unidades híbridas, es decir, un disco de 1,44 megabytes tiene en realidad 1,44 por 1000 por 1024 bytes, que es un total de 1444 kilobytes y no 1,44 megabytes, lo cual sería 1,44 por 1024 por 1024 bytes, ni 1,44 megabytes. Cintas perforadas 1970. Consistía en una cinta larga de papel donde se hacían agujeros para almacenar datos. Se usó como una manera de almacenar mensajes de los teletipos
Los operadores tecleaban el mensaje que se grababa en la cinta de papel y después lo enviaban pasando la cita a gran velocidad. CD-ROM 1979 es un disco de policarbonato que usa rayos láser para almacenar y leer información en gran cantidad. Inicialmente usados para almacenar música, fueron usados en la informática en 1984. Memoria Flash 1984. Se basa en semiconductores y almacena grandes cantidades de datos, permitiendo escribir y borrar en múltiples posiciones de la memoria en la misma operación en un espacio pequeño y no se borra como la RAM al desconectar del equipo. Almacenamiento NAS 1995. Un sistema NAS es un dispositivo de almacenamiento conectado a una red que permite almacenar y recuperar los datos en un punto centralizado para usuarios autorizados de la red y multiplicidad de clientes, como solución de almacenamiento externo dentro de una red sin necesidad de depender de otro equipo para poder accederlo. Almacenamiento SAN 1995. Un almacenamiento SAN se basa en bloques y saca partido de una arquitectura de alta velocidad que conecta a los servidores con sus unidades de disco lógicas LUN. Una LUN es un disco duro virtual pudiendo particionarse y formatearse cada uno según su necesidad. Dispositivo USB 1996. Utiliza la memoria flash para guardar información, pero a través del conector USB. Inicialmente usaban copias de baterías en vez de alimentación de PC. Actualmente toda computadora puede leerlas sin necesidad de un controlador adicional. Hoy les hablaré de Blu-ray, que es un disco óptico de nueva generación con mayor capacidad de almacenamiento que los DVD o los CD. He grabado en un rayo láser de azul con una longitud de onda menor al rayo rojo que usualmente se ocupan en todos los DVD, lo cual permite el almacenamiento de muchas más información y da una mejor calidad y experiencia al usuario al momento de proyectar, ya sea en un proyector, televisor o en algún compartimiento que sea compatible con Blu-ray. Esto le da una mejor calidad y sensación al momento de experimentar visualmente todo el contenido que esté grabado con este proceso de láser azul. También les hablaré del almacenamiento en nube, que fue en el 2005. Joe McCarthy, creador del lenguaje de programador LISP y pionero en la tecnología de la inteligencia artificial, trabajó en el concepto de uso compartido del tiempo, que permitía que dos o más usuarios utilizaran una computadora de forma simultánea. A partir de este momento comenzó a surgir el concepto de cloud computing o computación en la nube, lo cual nos permite tener un entorno con el que podamos tener dicha información y podamos compartirla con otros usuarios para poder así tener el mismo documento. Los lagos de datos o los data lakes se formaron específicamente para almacenar y procesar Big Data, con varias organizaciones que combinan grandes cantidades de información en un solo data lake. Un data lake almacena datos en su forma original y normalmente es procesado por una base de datos no SQL. También el almacenamiento inalámbrico. El almacenamiento inalámbrico consiste en poder acceder a datos desde cualquier lugar y desde múltiples dispositivos conectados sin necesidad de ningún tipo de cableado ni de redes de energía. ¿Cómo esto es posible? Gracias a la tecnología Bluetooth o una red inalámbrica a la que ciertos equipos pueden acceder remotamente y de forma segura mediante una contraseña. En las grabaciones magnéticas escalonadas o SMR,
Es una nueva forma en la que los discos duros registran datos y forma parte de la evolución de los medios de almacenamiento. Los datos se apilan como tejas en un techo, lo que aumenta la capacidad de almacenamiento en la misma cantidad de espacio. Y por último, el ADN como dispositivo de almacenamiento de datos puede contener 2,2 petabytes PB de datos por gramo. Nada se puede comparar el potencial del espacio de almacenamiento contiene el ADN. De hecho, todos los datos del mundo podrían caber fácilmente en una sola cuchara de ADN. Además, esta tecnología de almacenamiento de datos sería básicamente eterna. El ADN guarda muchos datos para siempre. No existen otros dispositivos de almacenamiento actuales en el mercado que pueden acercarse a tal longitud.